Pues vamos a hablar del juego que nos ha traído Elea. El Tomb Raider 2. Starring Lara Croft. Y hay juegos que se quedan grabados en la memoria no solo por sus gráficos o su historia, sino por el momento en que llegaron a nuestras vidas. Para muchos, 1997 fue el año en que las paredes de nuestra habitación se expandieron hasta convertirse en templos chinos y canales venecianos. Hoy, en nuestra sección de retro gaming, no traemos un juego elegido al azar. Traemos el título que abrió las puertas de la aventura a nuestra invitada. Fue su primer contacto con una leyenda, el juego que lo cambió todo para ella y que la convirtió en la jugadora que es hoy. Vamos a viajar a la época de las televisiones de tubo y los mandos con cable para recordar por qué nos enamoramos de la arqueóloga más famosa del mundo. Muchos ya sabéis quién es. Elea, hoy nos traes Tomb Sí, Raider 2. soy Cuéntanos, yo la arqueóloga más famosa del mundo. ¿qué se siente al volver a casa? Buah, es que lo estoy viendo y es que me pongo tonta, ¿eh? En serio. Mira que es que lo he visto veces, ¿eh? De verdad, es que me da mucha emoción. Fue un juego muy importante para mí. Fue Porque un juego muy yo, importante para muchos. sí, efectivamente, o sea, yo soy del 91, pues yo cuando jugué tenía poco más de 6 años, porque no lo tenía de lanzamiento, lógicamente, pero poco más. Y, Mm. y ya te digo, yo venía de jugar, pues yo tenía la NES, con puro plataformeo de 8 bits, y luego me pasé a jugar al Quake, que esto también era todo polígonos y toda la pantalla no tenía profundidad, no había 3D prácticamente ni nada. Y cuando jugué a este juego dije, hostia, ¿esto qué es? Tan grande que puedo ir por todos los lados. ¿Y todo esto qué hace? ¿Qué si salta? ¿Qué si corre? ¿Qué si rueda? ¿Qué si Que se engancha. dispara? Un montón de armas, puzzles, el mapa abierto prácticamente que te dejan a tu merced, que tú explores libremente para saber cómo pasarte los niveles y además que vaya por diferentes partes del mundo, también me pareció impresionante. Y cuando ya cogí la lancha, ya dije, "Hostia, ¿esto qué es? ¡Qué Sí. maravilla es esta! Lo tiene todo". Digo, es que Dios Bueno, mío. vale, Lea. Sí, Antes de entrar en tus recuerdos, no me lo abras todo del todo, ¿vale? Vamos a poner a la audiencia en situación. Estamos ante el despegue de un icono absoluto, ¿vale? La desarrolladora fue el estudio británico Core Design. joder, sí. La distribuidora fue Eidos Interactive. Se lanzó en noviembre del 97, solo un año después del primero. Y fue un bombazo, 7 millones de copias vendidas. La Laramanía. Estábamos en el pico del fenómeno. Lara aparecía en revistas de moda, anuncios de coches y hasta en giras de U2. Fue una locura lo que generó esta franquicia. Y ahora, Elea, siendo este tu primer Tomb Raider, ¿recuerdas ese momento exacto en el que viste a Lara por primera vez en pantalla? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en aquel momento, cuando tú la cogiste por primera vez entre tus manos? Buah, pues yo me sentía poderosa, digo, Dios. Es que me acuerdo perfectamente cuando vi el vídeo del principio, que salta del helicóptero y ve la muralla china al final, digo, joder, que pisando fuerte ahí con las gafas de sol. Y luego Mm. nada más, la primera pantalla ya te enfrentas con un tigre que es como, hostia, hola, ¿qué? Aquí te juego, digo, hostia, no sé ni cómo se desenfunda. Y luego ya te digo, en la primera pantalla, que es el interior de la muralla china, llena de trampas, era como una carta de presentación, en plan, si no te pasas esto, ya puedes apagar la consola porque lo que se te viene va a ser mucho peor. Y es como que es eso, Mm. un mundo lleno de posibilidades y estar Claro. en sitios donde tú jamás pensarías que ibas a estar. Y veníamos al salto a los 3D ya. Tú lo has dicho antes, que ver ese mundo inmenso era abrumador incluso, ver Sí, todas esas posibilidades que te daba ese mundo, ¿no? sí. Era una locura. Lo que te Y generaba Tomb Raider 2 fue una locura. mm, Muchos empezaron por el primero, mm, pero tú entraste directamente en la búsqueda de la daga de Xian. mm. ¿Qué crees que tiene este juego que te atrapó tanto como para que sea el que hoy traes aquí? Pues a mí yo creo que le tengo bueno, especial cariño por eso, porque fue el primer juego, ¿no? que yo jugué de Lara y a mí en Italia y todo eso y China siempre me ha gustado mucho y poder estar ahí con ella fue muy importante para mí, o sea, estuvo muy bien. Y luego, después cuando primero jugué a este y luego al uno, temáticamente me gusta más este, porque el uno al ser Mm. así en Grecia, en Roma y luego en el volcán, la isla de Nadla y eso
Este me pareció mucho más rico en muchas cosas porque eran escenarios muy variados y muy distintos entre ellos. No me pareció tan monótono Claro. como quizá el primero, que también me encanta, ¿eh? Pero este que realmente sí que parecía que viajabas. Porque lo mismo estabas en Venecia conduciendo una lancha, que estabas en la nieve con una moto viendo al Con una Yeti, moto de nieve. ujú, Ujú, o con los monjes tibetanos. Es que es así. claro. Mm. Para los que no lo jugaron, la historia era puro cine de aventuras. Lara buscaba la daga de Xian, que era una reliquia que convierte a quien se la clava en el corazón de un dragón. Pero no estaba sola, tenía detrás a Marco Bartoli y a su mafia veneciana. Las localizaciones, como ya has dicho, Lea, se empezaba por la Gran Muralla China, que ese era, como tú has dicho, ese inicio de trampas y dinosaurios. Recordemos, ¿no?, que teníamos dinosaurios. Luego iba a la Venecia con el uso de la lancha, los violines de la banda sonora. Luego pasábamos al naufragio del María María Doria, Doria. que era el nivel claustrofóbico bajo el agua, que desde esa época yo odio los niveles del agua, la verdad. Y luego ya pasábamos al Tíbet, que era lo que acabas de decir con las motos de agua. Para terminar en el templo de Xi'an con su épico final. Este juego tenía momentos de mucha tensión. Los tiburones, el T-Rex inicial, los monjes. ¿Había alguna zona que de pequeña te diera respeto o incluso miedito pasar, Elea? No, a mí nunca, en ningún juego. Todo lo contrario, me gustaba eso. Cuando descubrí los tiranosaurios Rex, pues que la boca me llegaba al suelo, de la abierta que lo tenía. Y yo, "Oh, ¿pero cómo? Un tiranosaurio en la primera pantalla que solo tengo dos pistolitas". Y digo, wow, ¿esto qué es? Brutal. O sea, lo Es recuerdo que con mucho cariño, es Era, increíble. era en impresionante. esa, Y en esa en mar época, abierto, un tiburón en mar abierto, con una mano delante y una detrás, dices, "Buah, es que lo que te hace este juego es increíble". Y la pantalla esa del época fue algo loco. Doria, mi favorita de todos los tiempos, del mundo de todos los videojuegos. La pantalla del Doria, cuando yo entré a ese barco y lo vi al revés y pasarte el barco todo boca abajo, cómo la habían logrado que se notara que estaba al revés, a pesar de la época, me parece Claro. mucho logro, la verdad. Ahora, es que en esa época nosotros ver eso era una locura, todo era nuevo. Es Sí. que estamos en la evolución del gaming en Mm. 3D. De hecho, te voy a poner el ejemplo que este juego, Tomb Raider 2, en PC, tuve que comprarme una tarjeta gráfica que creo que se llamaba la Voodoo, ¿vale? La Voodoo, ostras. Para poder correr este juego. Porque el uno sí iba, pero el 2 no nos iba ni para atrás. Y recuerdo que tuvimos que comprarnos una tarjeta gráfica ad hoc para poder jugar a este juego. Y de hecho recuerdo, o sea, cuando empezamos a jugar, el sonido, las mismas impresiones que decía Lea. Cuando jugamos dije, madre mía, qué Mm, pedazo de juego. una Es pasada. cierto Mm, que ahora lo veo y el envejecimiento, sobre todo el original, ah, Y es que hombre, además que no, si lo comparas, entre comillas, con los juegos que salieron en ese año, o uno antes o uno después, que son también gordos, como por ejemplo Silent Hill 1, Resident Evil 2 y, y el Final Fantasy 7, que son los que salieron a mm, la par, es la correcto. jugabilidad y los gráficos no tienen nada que ver con esto. Se ven mucho No. más no, 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 arcaicos los otros y son monstruos también de la industria, pero correcto, no correcto. le llegan a este ni a la suela. No hablo de No, Este, es historia ni que nada de eso, ¿eh? este nivel Hablo de, gráficamente. este nivel de jugabilidad, es cierto que era tanque, pero todos los juegos al final era tanque. Pero sí que es cierto que, a pesar de haber envejecido, o sea, como todos los 3D envejecido, pero no es el que peor ha envejecido. ¿Qué Y va? estoy totalmente ¿Qué en la va? mm, razón. Mm. Final Fantasy 7 o sea, Final Fantasy 7, perdón, tuvo un peor envejecimiento y como dices tú, cualquier otro juego, porque pues elegir el yo, primero, tuvo peor envejecimiento. porque al final este juego también le metía todo era 3D y los otros no jugaban con todo en 3D. Los otros estaban mezclando 3D y 2D en los escenarios y Claro. los escenarios eran completamente en 3D. Esto aquí Y yo era creo que libre, eso sí. es que es ahí. Y la Eh, jugabilidad fluida. Mm. Elea, Dime. y mirando tu logo, te vemos caracterizada como la Lara clásica, con esa Sí, gafa redonda. En el sí. juego, Lara solo se las pone en momentos muy específicos. ¿Son para ti el accesorio que mejor define a la Lara de los 90? Pues quizás sí. Sí, sí, Porque la coleta es verdad que también os iba a decir que es un avance claro. técnico de este juego, porque en el uno no podía No llevarla tenía. suelta Sí. por las limitaciones que teníamos en esa época, pero Mm. aquí en el 2 ya te la suelta, antes se soltó Sí, la melena, Lara. sí. Eh,
Y en tu imagen también aparecen los Raptors. El primer nivel ya nos lanzaba a los T-Rex a la primera de cambio. ¿Fue ese Sí. momento el que te hizo decir esto es lo mío? Entonces, Realmente no, pero como la foto era de un cosplay que me hice, que me lo puse muchísimo para los salones retro y todo eso, pues por la postura esa que tenía, pues mi padre, que es mi editor profesional, decidió que era buena idea ponerme encima de un tronco con dos velociraptors al lado y creo que le ha quedado bastante bien la foto. quedó muy guapa, Mm. la verdad es que sí. Pues la prensa de la época se volvió loca. PlayStation Magazine le dio un 10 de 10. Y aunque GameSpot le dio un 8,2, criticó que había demasiados enemigos humanos, todos coincidían en que era la secuela perfecta. Mm. Como os he dicho, la trenza fue un gran avance técnico, porque en el 1 llevaba simplemente el moño por falta de potencia. Lo del mayordomo, Elea, esta pregunta te la tengo que hacer obligada. Po- ¿Tú eras de los que lo encerraban a Winston en el congelador o lo tenías un poco de lástima al pobre hombre con su A ver, bandejita de aquí para allá? yo he de decir que a mí siempre me ha simpatizado. A primeras no lo hacía, pero cuando me molestaba, pues sí, castigado. Pero eso de ir de primeras a encerrarlo, no. Pero cuando se ponía en medio, cuando intentaba hacer los obstáculos, pues sí. Oye, Mano lo dura. del... Sí. Y lo del circuito de De- entrenamiento en la mansión, ¿qué te parecía esa parte? mm, A o- mí me alucinaba. Madre mía, otra Estar en la genialidad. mansión Croft es una pasada. Otra genialidad. En el 2 con el. Ay, en el 3 con con el laberinto. No, en el 2 con el laberinto y en el 3 cuando coges el quad, que para cogerlo Vaya, tela, para encontrarlo. O sea, eso era como otro juego, era un DLC o yo qué sé, porque sí, te podías pegar horas y horas buscando, primero descubriendo que tienes que buscar cosas que hacen otras cosas, porque tú, claro, tú entras, oh, qué bonita la casa. No, espera, que puedes descubrir una habitación secreta en la cual hay una llave, que esa llave va, y dices, jolín, es que correcto. es otro juego, es que. Una locura. Ujú. Bueno, pues después de este viaje por Venecia, el Tíbet y los recuerdos de Lea, queda claro que la daga de Sia no era el mayor tesoro que escondía este juego, sino el impacto que dejó en jugadoras como ella. Elea, ha sido un placer recorrer estos niveles poligonales contigo. Antes de despedir la sección, recordar todos que podéis ver ese pedazo de logo en sus redes y que si escucháis un ruido de llaves y una bandeja metálica por la noche, corred al congelador.